Como les había dicho entonces, hoy día vamos a continuar y vamos a ver lo que es el fundamento de transferencia de calor por convección y ver cómo eso nos afecta en algunos cálculos, principalmente en la obtención del H, que eventualmente nos va a servir para la obtención del Q. Entonces, habíamos visto que la transferencia de calor a través de un sólido siempre es por conducción. Esto dado que las moléculas de un sólido están, ¿cierto?, en posiciones fijas. Esto es lo que habíamos visto en las primeras clases. Pero la transferencia de calor a través de un líquido o un gas puede ser por conducción o por convección, ¿cierto? También habéis visto que tanto en líquido como en gas se produce la conducción, pero al hecho que haya movimiento de estas partículas, un movimiento más dinámico, más grande en gas que en líquido, se produce el fenómeno de convección. Dame un segundo que hay alguien que está en la sala de espera y no sé por qué no me deja entrar. Ya. Ahora, hemos visto que la convección, ¿cierto?, dependiendo si es que hay una fuerza externa que provoca o ayuda el movimiento de estas partículas, ¿cierto?, podemos diferenciar una convección forzada en la cual, ¿cierto?, existe un ente que gira una fuerza que hace que las partículas tengan un movimiento, ¿cierto? Pensemos que acá están y se va moviendo, va a haber un intercambio de temperatura y va a haber un efecto dinámico acá. Y también vamos a tener una convección libre, en la cual las partículas se mueven en forma natural. Por ejemplo, pensando en el aire, ¿cierto?, las más calientes se van a ir moviendo hacia arriba y van a ir ocupando este espacio lentamente las otras. Entonces acá hay un fenómeno de difusión en esta capa de fluido y en este fluido acá vamos a tener fenómenos de mecánica de fluidos. Entonces vamos a tener que ver un régimen, tipo de régimen y cosas que espero que recuerden del ramo de operaciones 1. Entonces, cuando no existe un movimiento acá del fluido, lo que vamos a tener es un fenómeno de conducción, pensando que esto de acá, la capa de aire, se va a comportar como si estuviese en reposo, como que no hubiese movimiento, ¿ya? Entonces acá vamos a tener solamente conducción. Bien. Entonces, la transferencia de calor por convección, dado todos estos fenómenos, es bastante compleja. Porque, ¿cierto?, se tienen que introducir y tienen que considerar fenómenos de la mecánica de fluidos y del movimiento del fluido, y de las características que tiene este fluido, ¿cierto? Como por ejemplo la viscosidad que pueda tener. Un segundo que en la sala de espera. Ahí sí. Entonces, el movimiento del fluido mejora. Vamos a empezar a destacar cosas. El movimiento del fluido mejora, que es súper importante, la transferencia de calor, ya que pone en contacto porciones más calientes y más frías del fluido, iniciando índices más altos de conducción en mayor número de sitios, ¿ya? Dado este movimiento.
Por lo tanto, la velocidad de transferencia de calor a través del fluido es más alta por convección que por conducción. De hecho, entre más alta es la velocidad del fluido, mayor es la velocidad de transferencia de calor. Entonces, importante tener en cuenta estas tres cosas, ¿cierto? El movimiento mejora la transferencia. Entre mayor velocidad, más alta el flujo, mucho mayor es la transferencia. Y esto es provocado porque tenemos más puntos en los cuales existe este intercambio entre las partículas. Bien. Entonces, ahora, recordemos que este es un trabajo que se hizo bastante experimental, o en realidad requirió bastante trabajo experimental. Incluso como la determinación del H. Habíamos mencionado que también es una forma, se determina de forma experimental. Bien. Entonces, la experiencia mostró que la transferencia de calor por convección depende de diferentes factores, de una forma bastante importante, entre los cuales está la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, la densidad y el calor específico del fluido, así como también la velocidad del fluido, que habíamos mencionado antes. Ahora, también depende del medio. ¿En qué forma depende del medio? De la configuración geométrica y aspereza de la superficie. O sea, si tenemos una superficie lisa o si tenemos una superficie más corrugada, ¿cierto? Si se fijan aquí, vamos a tener fenómenos chiquititos de una película estancada, que va a ser diferente a la película estancada que podemos ver en una superficie lisa. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, se espera que las relaciones de la transferencia de calor por convección sean un poco más complejas, producto de la cantidad de variables que tenemos que considerar. ¿Ya? Pero, a pesar de la complejidad de la convección, se observa que la razón de transferencia de calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de temperatura. Y esto se expresa de forma conveniente, como lo habíamos visto hace un tiempo, por la ley de enfriamiento de Newton, que nos dice que el Q de convección va a ser igual a H, factor de la temperatura en la superficie, menos la temperatura que habíamos visto en el ambiente. Esto en unidades, ¿cierto?, de watts sobre metro cuadrado. Así también, la razón corresponde a la misma ecuación, pero por el área superficial. Entonces, recordemos que es la diferencia entre el flux y la razón. Por lo tanto, las unidades van a ser diferentes, solo watt. Acá, importante, el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿cierto? Nuestro H, se puede definir como la razón de la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial por unidad de diferencia de temperatura. ¿Sí? Acá tenemos todas las variables que están consideradas. Bien. Ahora, las observaciones experimentales indican que un fluido en movimiento llega a detenerse por completo en la superficie
en la superficie totalmente adyacente de la placa o de la lámina. Estamos pensando en un momento en una placa. ¿Ya? Y toma la velocidad cero con respecto a esta última. O sea, dado que la placa no está en movimiento, la, la, la lámina de fluido o... sí, llamemos la lámina de fluido. Pero la parte de fluido que está inmediatamente pegada también va a tomar esta velocidad. Entonces, un fluido en contacto directo con un sólido se adhiere, o se dice que se adhiere a la superficie debido a los efectos viscosos y no se desliza. O sea, hay una parte en la cual tenemos un no deslizamiento, ¿no? ¿Ya? Que es acá. Esto se conoce como condición de no deslizamiento. Ahora, la región de fluido adyacente a la superficie en la cual los efectos viscosos, por lo tanto, no hay gradiente de, o sea, bueno, existen gradientes de velocidad, ¿no? Son significativos en esa sección, se llama capa límite. ¿Sí? Entonces, la capa que se adhiere a la superficie, lo que va a ir ocurriendo es que desacelera a la capa adyacente que está más arriba. Esto producto de las fuerzas viscosas existentes entre las capas del propio fluido. De esta manera lo que ocurre es que una capa desacelera a la siguiente y así sucesivamente. Ahora, la condición de no deslizamiento es responsable del desarrollo de un perfil de velocidades, obviamente, ¿cierto? Yo voy desacelerando de a poco a la siguiente, pero va a haber un momento en el cual este efecto ya no va a ser significativo. Entonces, si nos vemos acá, podríamos ver que desde aquí, desde aquí hacia arriba, no tenemos problema. Nuestra velocidad de acercamiento es la misma, ¿cierto? Pensando que estamos en un fluido de la placa. Pero desde aquí hacia abajo vamos a tener un espacio, una altura en la cual sí vemos este efecto. Entonces, la región del flujo adyacente a la superficie en la cual los efectos viscosos, de pronto el efecto del gradiente de velocidad, son significativos, se llama capa límite. ¿Sí? Entonces, esta sección de acá, hasta aquí, correspondería a nuestra capa límite. Una implicación de la condición de no deslizamiento es que la transferencia de calor de la superficie del sólido hacia la capa de fluido adyacente a esta superficie se da por conducción pura. Sí, tiene sentido, ya que la capa de fluido está inmóvil. Por lo tanto, esto se puede expresar de la siguiente manera, que el calor por convección va a ser igual al calor por conducción, en ese momento, en ese lugar, por el cae el fluido, y acá hay un factor interesante, esto de acá, que corresponde al gradiente de temperatura en la superficie. Ahora, claro, este gradiente de temperatura no es algo tan fácil de determinar. ¿Ya? Si se dan cuenta, si vemos esta, uy, quedó raro esto ahí, tenemos ese tema de velocidad. Vamos a tener aquí una diferencia dado los efectos viscosos, pero vamos a tener un gradiente también de temperatura, aparte de velocidad. Entonces, determinar este gradiente no es algo tan trivial tampoco. O sea, vamos a ir viendo eso, cómo lo vamos a adecuar. Pero lo importante es que se quede la idea. Entonces, la transferencia de calor por convección de una superficie sólida a un fluido es simplemente la transferencia de calor por conducción de esta superficie sólida a la capa de fluido adyacente. Por lo que, al igualar la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, ¿cierto? Aquí vimos en la diapositiva anterior, con esta ecuación nos queda esta forma de determinar el H, de una forma práctica, pero necesitamos leer el gradiente, donde está la dificultad. Entonces, esto nos sirve cuando conocemos la distribución de temperatura dentro de un fluido.
esa distribución de temperatura corresponde al gradiente y de esa forma podemos determinar cuánto es el H. Recordemos que el H es algo que se determina generalmente experimental. Ahora, esto no es tan fácil. Por lo tanto, se hicieron o se determinaron diferentes formas genéricas o relaciones que permiten finalmente considerar los diferentes factores que nos están afectando el H. Y eso va a ser por medio de números adimensionales, que son bastantes en realidad, pero con 4 ya tenemos las condiciones más o menos genéricas. Ahí van a aparecer otros números adimensionales en condiciones un poco más específicas, si es que, por ejemplo, tenemos una pared que no esté lisa o tengamos baffles de transferencia. Ya. Okay. Entonces, los estudios sobre la convección es muy práctica quitar las dimensiones de las ecuaciones que rigen y combinar las variables, en las que se agrupan finalmente en números adimensionales con el fin de reducir el número de variables totales. Por eso hemos visto que hay un montón de factores que están también es práctica común quitar las dimensiones del coeficiente de transferencia de calor H con el número de Nusselt. ¿Ya? Y el número de Nusselt se define como, ¿cierto?, H por L sub C, que es la longitud característica sobre K. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa este Nusselt? Consideremos una capa de fluido de espesor L y una diferencia de temperatura T2 y T1, ¿cierto? Ahí tenemos Entonces, la transferencia de calor a través de la capa de fluido, ¿cierto?, será por convección cuando esta última, o sea, la capa de fluido tenga algún movimiento, y será por conducción cuando esté inmóvil. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los dos casos, o sea, si hay movimiento o no hay movimiento, el flujo de calor por unidad de área vendría siendo de la siguiente manera. Tenemos que el calor por convección va a ser igual a H por delta T. Y el calor por conducción va a ser igual a K delta T por L. Ahora, si dividimos ambas ecuaciones, ¿cierto?, tenemos el calor por convección sobre el calor por conducción. Esto es H por delta T sobre K delta T sobre L. Esto finalmente nos queda H por L sobre K. Y esto corresponde al Nusselt. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? El número de Nusselt representa el mejoramiento de la transferencia de calor a través de una capa de fluido como resultado de la convección en relación a la conducción a través de la misma capa. Entonces, entre mayor sea el número de Nusselt, más eficaz es la convección. Entonces, un mayor Nusselt implica que hay más eficiencia de la convección. Y un número de Nusselt que sea igual a 1 representa que la transferencia de calor a través de esta es por conducción pura. Entonces, si tengo un Nusselt igual a 1, esto implica que hay conducción. ¿Sí? Sigamos, ahora tenemos que ir viendo otros conceptos para que esto finalmente nos dé sentido. Bien. Tenemos que ver la capa límite de velocidad. Ahora, consideremos un fluido que fluye en forma paralela a una placa
con una velocidad de ataque de v, que es la velocidad del fluido, estamos en la placa. Ahora, debido a la viscosidad, que corresponde a la resistencia a las deformaciones por tensión de tracción o de corte, las partículas que están cercanas a la placa quedan completamente pegadas en la condición de no deslizamiento, que habíamos visto hace un par de días, ¿cierto? Aquí empieza por la condición de no deslizamiento dada la viscosidad. Las partículas que le siguen, que están adyacentes a las que están adheridas, se ven afectadas por esa viscosidad, por lo que su velocidad es menor a la velocidad uniforme superior, ¿cierto? Esta de acá es todavía la velocidad de ataque, y dado el efecto de las viscosidades como esta se está quedando pegada, esta velocidad comienza a disminuir si es que yo lo veo en este sentido. Y la velocidad comienza a acercarse a la velocidad de ataque si es que lo veo en el sentido desde la superficie hacia el líquido. Entonces, las que están adyacentes se pueden mover más libremente y así las siguientes capas hasta que se mueven a la velocidad en la que venía el fluido. Ahora, la región del flujo adyacente a la superficie en la cual los efectos viscosos y por lo tanto los gradientes de las velocidades son significativos, se llama capa límite de velocidad. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, como que sería, esto está un poquito más chico, entonces aquí está todo bien, ese es nuestra capa límite de velocidad, este espacio. Y la capa límite de velocidad la podemos llamar por esta letra que es el ρ. Entonces, ¿a qué corresponde el ρ? Corresponde a la distancia tomada desde la superficie hasta cuando la velocidad sea el 0,99 de la velocidad, ¿sí? De la velocidad de ataque. Hasta ahí, y eso correspondería a nuestro ρ, que es la capa límite. Ahora, por otro lado, existe una fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie debido a la fricción, la que se llama arrastre superficial. Ahora, el espesor de la capa límite se ve afectado por el tipo de fluido. A flujos laminares, el espesor es mayor que a flujos turbulentos. Ahora, el espesor de la capa límite se puede expresar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 4,91 por X sobre la raíz cuadrada del Reynolds. ¿Ya? Ahora, ese X no es cualquier X, hay que definirlo bien. Esta es la distancia desde el borde de ataque. O sea, imaginemos que acá no hay placa y aquí comienza la placa. Entonces, esa distancia, desde que hasta que vamos a ver el ancho, es lo que se le corresponde a ese X. Y eso lo vamos en otro diagrama, que lo tengo una diagrama más adelante, eso va a quedar mezcladito. Bien. Entonces, ahora, consideremos el flujo de un fluido sobre una superficie plana de la placa. La capa de fluido en contacto con la superficie tratará de arrastrar a la placa por efecto de fricción, al ejercer una fuerza de fricción sobre ella. De modo semejante, una capa de fluido más rápida trata de arrastrar a la capa adyacente más lenta y ejercerá una fuerza de fricción en virtud a la fricción entre esos dos. La fuerza de fricción por unidad de área se llama esfuerzo cortante y se determina por la letra tau. Entonces, ¿qué es el esfuerzo cortante? Lo definimos como tau.
Ahora, por medio de estudios experimentales, se pudo revisar que para la mayor parte de los fluidos el esfuerzo cortante es proporcional a la gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante en superficies de la pared. Y esto obedecen a una relación lineal, y estos fluidos, que son bastante comunes, o sea, son los fluidos newtonianos, ¿cierto? Que es lo que no mayormente se va a encontrar, ¿cierto? Como por ejemplo el agua. ¿Recuerdan después un poquito de mecánica, que es cierto el esfuerzo cortante y cómo se van viendo los gradientes distintos? Tenemos los newtonianos, los pseudoplásticos, los de Birkman. Pero generalmente vamos a, pensando en una diferencia de calor, lo más común es que tengamos un fluido newtoniano. Entonces, un procedimiento práctico en el flujo es relacionar el esfuerzo cortante con la velocidad de corriente superior, que es esta de acá, entonces corresponde a es la velocidad. En la parte superior, donde no tenemos esta capa de gradiente. Y también tenemos otro factor, que es el coeficiente de fricción, que también es importante. Coeficiente de fricción. Que también es adimensional, y el valor se determina en forma experimental en la gran cantidad de los casos, y ρ, bueno, este ρ corresponde a la densidad. La densidad del fluido. Ahora, una vez que disponemos del coeficiente de fricción promedio sobre una superficie dada, la fuerza de fricción sobre la superficie se puede determinar de esta manera. Entonces, esta es la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por el área superficial por el ρ por b cuadrado sobre 2. Y esto está en Newton. Ahora, también existe una relación con el Reynolds para el coeficiente de fricción, y que es que el coeficiente de fricción va a ser igual aproximadamente a 0,664 Reynolds elevado a menos un medio. ¿Ya? Empezamos a ver que Reynolds nos aparece bastante, ¿cierto? Que vamos a hacer un recordatorio después de Reynolds, pero tiene que ver con las características del movimiento del fluido. Bien. De la misma forma que existe una capa límite de velocidad, existe también una capa límite de temperatura. ¿Ya? Lo cual tiene sentido, dado que tenemos un gradiente. Entonces, consideremos el flujo de un fluido a una temperatura uniforme, ¿cierto? Una temperatura de infinito, la del ambiente, sobre una placa plana isoterma que está a una temperatura Ts. ¿Sí? O sea, la misma temperatura en toda la placa que está isoterma. Las partículas de fluido en la capa adyacente a la superficie alcanzan el equilibrio térmico con la placa y toman la temperatura superficial, ¿cierto? Estas que están pegaditas acá van a ir tomando la misma temperatura superficial de la placa. Entonces, estas partículas de fluido intercambiarán energía con las partículas que están en la capa de fluido adjunta, ¿cierto? Con las que están más arribita. Y así sucesivamente, a medida que van subiendo. Como resultado, se desarrolla un perfil de temperaturas en el campo del flujo que va desde Ts hasta T infinito. ¿Sí? Entonces, pensando acá las temperaturas, ya esta es la velocidad. Vamos a tener
un momento en el cual nuestra TS, que va cambiando, se acerca a la temperatura del líquido, del ambiente del infinito, y esa corresponde a la capa límite térmica. Ahora, el, el tamaño, la altura, también es un ρ, pero este es un ρ sub t, para diferenciar. Y este ρ sub t también tiene la misma característica, ¿cierto? Que está hasta un 99% de la temperatura del ambiente corresponde a 4,91 por X sobre, y acá son otros números que lo vamos a definir enseguida, que es el Prandtl y el Reynolds. ¿Ya? Esto es para flujo laminar sobre una placa plana isotérmica. ¿Ya? Ahí se ve cuánto es este delta de tamaño. Entonces, la región del flujo sobre la superficie en la cual la variación de temperatura en la dirección normal de la superficie es significativa, se llama capa límite térmica. ¿Sí? Es ahí cuando tenemos este gradiente. El espesor de la capa límite térmica, que es ρ, aquí faltó un t, entonces ρ sub t, para que seamos consecuentes, en cualquier lugar a lo largo de la superficie se define como, importante, la distancia desde la superficie a la cual la diferencia de temperatura es igual a 0,99 de t infinito menos t sub s, ¿cierto? Para esta diferencia. Entonces, el espesor de la capa límite térmica aumenta en dirección del flujo y aquí contiene más, perdón, que la corriente más abajo, se sienten los efectos de la transferencia de calor. ¿Sí? Igual tiene sentido. Dado que la velocidad del flujo tendrá una fuerte influencia sobre el perfil de temperaturas, el desarrollo de la capa límite de velocidad en relación a la térmica tendrá un fuerte efecto sobre la transferencia de calor por convección. Lo cual habíamos visto del principio que es así, en el fondo la velocidad y cómo se están moviendo nuestras partículas efectivamente afectan la convección y la hacen más eficiente si tengo mayor velocidad. Bien. Veamos el número de Prandtl que lo habíamos mencionado recién. La mejor manera de describir el espesor relativo de la capa límite de velocidad y de la térmica es por medio del parámetro que se llama número de Prandtl, que es adimensional y está definido como la difusividad molecular de la cantidad de movimiento sobre la difusividad molecular del calor. En términos más prácticos, ¿qué se refiere con esto? Nuestro Prandtl va a ser igual a la viscosidad cinemática, ¿cierto?, sobre la difusividad térmica, ¿sí? Que esto es igual también a la viscosidad dinámica por el calor específico sobre la conductividad térmica, ¿sí? Esto es nuestro número de Prandtl. Ahora, los números de Prandtl de los fluidos van, aquí es enorme el rango, desde 0,01 para los metales líquidos, hasta, imagínense acá, para que vean el rango que es enorme, hasta 100.000 para los aceites pesados. Un número dimensional. Entonces, si se fijan aquí, el ρ y el K tienen un peso enorme, bueno, un PCP también. Pero estos equilibrios de estas características del fluido nos van a ir dando estas grandes diferencias del Prandtl. Ahora,
el número de Prandtl es más o menos del orden de 10 para el agua. ¿Sí? Si lo tenemos acá, más o menos por ahí, de 1,73. Para los gases son alrededor de 1, ¿ya? Más o menos por ahí. Lo cual indica que tanto la cantidad de movimiento como el calor se disipan a través del fluido a más o menos la misma velocidad. El calor se difunde con mucha rapidez en los metales líquidos, ¿cierto? Por un Prandtl mucho menor de 1, ¿cierto? Acá arriba. Y con mucha lentitud en los aceites, que es un Prandtl mucho mayor que 1, ¿ya? Por ejemplo, aquí entre 50 y 100.000 acá. La glicerina es un caso aparte, altísimo. Como consecuencia, la capa límite térmica es mucho más gruesa para los metales líquidos y mucho más delgada para los aceites en relación a su capa límite de velocidad. Ya. Veamos qué pasa ahora con el siguiente número que habíamos mencionado, que es el Reynolds. Pero el Reynolds ustedes lo tienen como más fresco, en el fondo más noción del Reynolds, dado que lo vieron con mecánica de fluidos. Pero igual démosle una contextualización para transferencia de calor. Ok, si por ejemplo observamos el humo de un cigarrillo, de cigarro o de una vela, está aquí en la figura, podemos diferenciar la forma en cómo se mueve la columna, ¿cierto? La que al principio, en la primera sección, se mueve de una forma como súper tranquila, como muy lineal, y luego se genera algo como más desordenado, ¿cierto? Como al azar, como en todas direcciones. Entonces, en el primer caso, se dice que el flujo tiene un régimen de tipo laminar, caracterizado por líneas suaves y de corriente movimiento altamente ordenado. En el segundo caso, ¿cierto? Cuando esto ya empieza a ser como más azaroso, de un montón, es un flujo turbulento y se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad y en un movimiento que está altamente desordenado. Ahora, la transición de un flujo laminar a un turbulento no ocurre en forma repentina. Hay una graduación de este cambio. Y esa zona de transición la podemos ver en esta imagen acá. Nosotros tenemos como nuestra velocidad. Imaginemos que acá tenemos una placa, una lámina, y al inicio que se acerca tenemos una forma laminar, ¿cierto? El U pequeñito es la velocidad que tenemos acá en la capa. El V grande es la velocidad de ataque. Esta medida que avanza pasa a un régimen de turbulencia similar a lo que ocurre acá, ¿cierto? En este ejemplo de una vela. Tenemos una parte de transición y finalmente una zona turbulenta, en la cual vamos a tener diferentes gradientes y a diferencia también vamos a ver pequeñas subcapas. Tenemos el espesor de nuestra capa límite, que es mayor en la zona turbulenta y menor en la zona laminar. Entonces, podemos considerar que la capa límite turbulenta consta de 4 regiones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. La capa muy delgada cerca de la pared es de donde los efectos viscosos son dominantes, ¿cierto? Y aquí vamos a tener una subcapa laminar. Y aquí los efectos viscosos son potentes. En esta, el perfil de velocidad es muy cercano al lineal y el flujo se representa en términos de corrientes suaves. ¿Sí? Bueno, que no se alcanza a ver, no están las flechitas, pero es como aquí, muy similar. A continuación, tenemos una subcapa intermedia, en la cual los efectos turbulentos se vuelven más significativos, pero el flujo todavía es dominado por los efectos viscosos, ¿sí? Entonces,
no logramos todavía una turbulencia, pero ya empieza a notarse un poquito más el aumento. Luego estaría la capa de traslape, donde los efectos ya son significativos, pero todavía no son dominantes, ¿sí? O sea, el efecto viscoso es menor, pero aún así no se tiene el equivalente a la zona turbulenta. Y finalmente, tenemos la capa turbulenta, donde el efecto turbulento domina sobre los efectos viscosos, ¿sí? Bien. Todo esto pensando que todavía tenemos nuestro gradiente, ¿sí? Todo esto dentro de la zona del RO, del espesor de la capa límite. Entonces, la transición de flujo laminar a turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, ¿sí? La forma que tiene esto y qué tan liso está me va a afectar en la transición del flujo. Y más o menos, supone que haya en el año 1880 y algo, supone que fue esto, un físico inglés, Reynolds, descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de inercia a las fuerzas de viscosidad del fluido, ¿cierto? Lo que estábamos conversando recién. Y esta razón se conoce finalmente como número de Reynolds, en el cual esto va a ser igual a Reynolds a la velocidad por, ¿cierto?, nuestro rango de referencia, esta viscosidad cinemática, y que esto es igual también a ρ por V por LC por nuestra viscosidad, ¿cierto?, dinámica. Ok, entonces, a números de Reynolds grandes, las fuerzas de inercia, que son proporcionales a la densidad y a la velocidad de flujo, son grandes en relación a las fuerzas viscosas. Como consecuencia, estas últimas no pueden impedir las fluctuaciones aleatorias y rápidas del fluido, ¿cierto?, que están en el régimen turbulento. Sin embargo, a número de Reynolds pequeños o moderados, las fuerzas viscosas son suficientemente grandes como para suprimir estas fluctuaciones y mantener más o menos alineado el fluido, que es lo que ocurre acá, ¿cierto?, en el flujo, en la zona laminar. Entonces, el primer caso, régimen turbulento; el segundo caso corresponde al flujo laminar. El número de Reynolds en el cual el flujo se vuelve turbulento se llama número crítico de Reynolds. Y este valor es diferente según sean las configuraciones geométricas del lugar que estamos viendo, de esta placa o cañería. Ahora, para una placa plana, se acepta más o menos que que lo vamos a poner, el Reynolds crítico va a ser igual a B por XR sobre la viscosidad cinética, donde el XUR corresponde a la distancia desde el borde de ataque de la placa a la cual ocurre la transición de fluido de laminar a turbulento. Entonces, en este caso, aquí tenemos nuestro X sub CR, ¿sí? Ahí está, cuando comienza el cambio. Entonces ahí tenemos esa determinación. Ya.
Sigamos entonces. Ahora, obviamente, lo ideal es tener algún tipo de relación o conexión entre los números adimensionales que hemos ido determinando. Esto es determinado en forma experimental y dado los diferentes factores que tenemos, estas relaciones no son idénticas, pero se determinó que, por ejemplo, entre el Nusselt, el Reynolds y el Prandtl existe una relación que se puede expresar más o menos así, ¿ya? En la cual el m y el n son exponentes constantes que van generalmente entre 0 y 1, y el valor de c depende de las configuraciones geométricas. O sea, si tengo una lámina plana, si tengo un régimen lineal o turbulento, si tengo un cilindro, después la próxima sesión vamos a ver las diferentes configuraciones. Esto nos pueden cambiar bastante, ¿ya? Pero esta es la forma más o menos genérica, ¿ya? Otro número es el número adimensional, que es el número de Stanton, que mide la relación entre el calor transferido a un fluido y su capacidad calorífica. Este se utiliza principalmente en la transferencia de calor para fluidos en convección forzada, que eso sí también lo vamos a ver. Entonces, el Stanton es igual al H sobre la densidad, el Cp por la velocidad de ataque, y esto es igual a el Nusselt por el Reynolds por el Prandtl, ¿ya? Esta relación es bastante útil. Y en el análisis de la convección forzada, el interés principal se centra en la determinación de las cantidades del coeficiente de fricción, ¿ya? Del CF. Pero para calcularlo necesitamos conocer el esfuerzo constante de la pared y el Nusselt en las diferentes condiciones. Entonces, resulta conveniente contar con una relación entre el coeficiente de fricción y el Nusselt, de modo que se pueda calcular uno de ellos cuando se dispone el otro, ¿sí? Estás pensando que acá podemos calcular quizá el tema del Reynolds, el Prandtl, podemos en función de eso llegar al Nusselt, súper bien, y para eso llegar al CF. Ahora, recordemos que la importancia o el por qué nos afecta tanto el Nusselt es que el Nusselt, ¿cierto?, es igual al H por el S sobre el K. Entonces, si es que yo llego a saber el Nusselt, con todo lo que implica las otras relaciones que puedo tener, puedo llegar a determinar el H. Y si tengo el H, ¿cierto? Todo bien. Porque puedo llegar a determinar el flujo, ¿cierto? Entonces, y ahí la importancia de por qué estamos estableciendo todas estas relaciones que en su momento habíamos visto que el H era algo experimental, o sea, necesitamos una forma de determinarlo. No siempre van a estar ahí por libros, dada que depende de muchas condiciones y no necesariamente vamos a ocupar las mismas condiciones. Entonces, con el Nusselt podemos determinar el H, con el H podemos determinar el K, todo, o sea, el Q, perdón, todo bien, o alguna diferencia de temperatura. Pero para el Nusselt necesitamos otras cosas. ¿Qué otras cosas? Podemos determinar el Nusselt mediante las relaciones entre los Reynolds y el Prandtl, que dan en función de las características geométricas. De la misma manera, podemos llegar a conocer el Nusselt o alguno de los otros, dada la relación, el número de Stanton, o la analogía de Chilton-Colburn, ¿sí? Entonces tenemos diferentes herramientas, cosas de acercarnos
en función de las condiciones en las que estamos trabajando, a el valor, pensando que es lo que no sabemos, lo que nos va a depender completamente de las condiciones en que estamos trabajando. Ya. Ok, y obviamente, para darle sentido a esto, vamos a hacer un ejercicio, cosa que nos ayude a entender. Y dice, el ejemplo es del modo de hallar el coeficiente de convección a partir de la medición de la resistencia al movimiento del fluido. Este es de qué trata el ejercicio. Entonces, dice que una placa plana de 2 metros y 3 metros, ya sí, está suspendida en un cuarto, sujeta a un flujo de aire paralelo a sus superficies de largo de 3 metros. Ya, entonces, está en ambas superficies. Sí, eso es importante. No es que estamos viendo la transferencia de calor en este sentido, sino que estamos viendo qué pasa con el H, porque tenemos un flujo que va en ese sentido. Tenemos convección, en este caso, forzada. ¿Cómo sabemos eso? Porque se dice que hay una corriente libre de aire. Así que se refiere a corriente libre, que no hay nada que nos está afectando acá, pero es una corriente. La temperatura son súper bien 20 grados Celsius y nuestra velocidad, ¿cierto?, es de 7 metros por segundo. Ahora me dicen que la fuerza total de resistencia que actúa sobre la placa es de 0,86 newton. Entonces esa es la fuerza de resistencia. ¿Qué me dicen? Me piden determinar el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección en la placa. Y me dan los siguientes datos también. Dicen que a esas condiciones, 20 grados Celsius y una atmósfera, la densidad del aire es 1,204 kilogramos por metro cúbico. El CP es de 1000 kilojoules sobre kilogramo. Y el PR es de 0. No, esto no es 1000, es una coma. Ahí sí, tiene sentido. Y el Prant es 0,7. Esto dentro del número que hemos visto en la tabla. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El flujo es a lo largo, ¿cierto?, del lado de 3 metros de la placa. Por lo tanto, la longitud característica, ¿cierto?, nuestro LC, corresponde a 3 metros. Ahora, los dos lados de la placa están expuestos al flujo de aire. Por lo tanto, el área superficial corresponde a 2 metros por 3 metros, pero todo esto por 2, pues son los dos lados. Por lo tanto, nuestra área superficial corresponde a 12 metros cuadrados. Todo bien. Ahora, para las placas planas, la fuerza de resistencia es equivalente a la fuerza de fricción. ¿Ya? Y eso lo habíamos visto en la ocasión más atrás. Y esa fuerza de fricción, ahora hacemos consecuente con la nomenclatura, corresponde a CF por AS por ρ por P cuadrado, todo esto sobre 2. Esa era la ecuación que habíamos planteado inicialmente. Entonces, veamos qué pasa. Tenemos que ya partamos por esta acá. La analogía de Reynolds o de Chanton
que se le llama de la dos formas, nos dice que el CF por Reynolds sobre 2 va a ser igual al Nusselt por el Prandtl elevado a menos un tercio, ¿cierto? Y también tenemos que el Stanton va a ser igual al H sobre Rho por CP por B, y este es igual también al Nusselt sobre el Reynolds y sobre el Prandtl. Ya. Entonces, del Stanton, ¿qué podemos sacar del Stanton? Del Stanton podemos despejar nuestro H, que va a ser Rho por CP por B por Nusselt sobre los Reynolds y el Prandtl. ¿Ya? Eso podemos despejar del Stanton. De la analogía, en realidad esto debería haber puesto al revés, ¿eh? Ya, pero bueno, me están siguiendo, sé que no estoy. De acá podemos sacar el Nusselt, ¿cierto? Y el Nusselt podemos decir que es igual al CF por Reynolds, ¿cierto? Por 1 por el Prandtl a menos un tercio. ¿Ya? Entonces, todo bien. ¿Por qué? Porque podemos definir entonces que nuestro H va a ser igual a qué cosa? Al Rho por CP por V por, ya, hacemos ordenados, 1 por Reynolds por Prandtl, por CF por Reynolds medio por 1 sobre Prandtl con menos un tercio. ¿Todo bien? ¿Por qué todo bien? ¿Nos queda espacio? Sí, nos queda espacio. Porque esto va a ser igual, ¿cierto? ¿A qué nos lleva? Aquí el H es igual al Rho por CP, ¿cierto? Tenemos bien, por CP, por V, por CF, sobre 2 por el Prandtl. Pero el Prandtl, ¿a cuánto? A 2 tercios, ¿cierto? Veamos, se nos va el Reynolds, súper bien. Nos queda el Rho, sí, CP también nos queda, perfecto. V también nos queda, súper bien. ¿Qué más nos queda? El CF, perfecto, está CF. Y el 2 y el Prandtl. Pero acá tenemos el Prandtl que está elevado a 1, ¿cierto? Y acá que está elevado a menos un tercio, por lo tanto, sumamos los exponentes 1 menos un tercio y esto nos queda 2 tercios. Todo bien, tenemos acá la ecuación que nos permite determinar el H, que es lo que queremos. Entonces, me alcanza justo acá el espacio y de tiempo estamos también justos, genial. El H. El H va a ser igual a todo esto de acá. Ahora lo vamos a poner como nube, que corresponde a 0,00243 sobre 2. Pensé que el lápiz de la pantalla, cuando aprieto sin querer un botón, hace esto. Esto por 1,204 kilogramos metro cúbico por 7 metros sobre segundo por 1,007 joule sobre kilogramo
grados Celsius. Y todo esto, ¿cierto? Sobre 0,7309, que era el Prandtl, elevado a 2/3, ¿cierto? Todo esto nos da un valor de H que es igual a 12,7 watt sobre metro cuadrado grados Celsius. Ahora, esto era súper puntual, pero pensemos que estamos analizando un flux de calor. Ahora conocemos el H. Por lo tanto, podríamos llegar a determinar, dado un problema distinto, pensemos, por ejemplo, pensando que tenemos la prueba la próxima semana y seamos imaginativos. Imagínate que tenemos un sistema con una cosa así como entretenida. Tenemos eso. Un material, acá tenemos 3 materiales, otro material. Entonces tenemos una red de resistencia. Acá tenemos aire, acá también tenemos aire, o un fluido. Queremos ver qué pasa en esta dirección. Pero acá yo tengo el H. Aquí tengo súper bien el H. Y acá no lo tengo. Es un misterio. Acá tenemos problemas de contacto. Sabemos que estas placas no están bien pegadas. Estas sí. Entonces, me dicen, ok, determine cuánto es el flujo de calor. Quiero saber cuánto es el Q total de toda esta reacción. Entonces, si tengo el H acá, tengo esta resistencia, la conozco. Súper. Pensemos que tengo diferentes K. Entonces, por la teoría de las resistencias puedo determinar todo eso. Acá tengo problemas de contacto, entonces también tengo que pensar que lo que ocurre acá necesito las características, también lo puedo sacar, súper bien, súper bien. Y de aquí no tengo el H, pero tengo las condiciones de alguna forma para determinar el Reynolds, el Prandtl, el Nusselt, todo bien. Entonces, saco el H, súper. Conociendo el H, completo la red de resistencias y puedo determinar cuánto es el Q del problema. Y si se dan cuenta, en un problema podemos agrupar todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Un problema con varias letras, A, B, C, D. Traten de estudiar pensando en que lo que hemos visto no son cosas puntuales, sino que está todo relacionado. Lo que pasa es que para el estudio lo hemos separado en diferentes condiciones, para que sea más fácil de entender. Pero en términos reales, esto puede estar junto. ¿Ya? Ahora, obviamente pensando que aquí la situación ideal es que no tenemos radiación y todo. O sea, si tuviésemos radiación, esto se podría complejizar un poquito más en esta parte de acá, por ejemplo. Lo mismo, si tenemos un sistema de cañerías, ¿cierto? Podemos ver, queremos saber qué pasa en este sentido, todo bien, y dicen, ok, tenemos dos opciones, porque queremos ver qué pasa si ponemos, dependiendo diferentes fluidos acá. Entonces, quiero aislar en una condición y me preguntan cuánto es el radio crítico de aislamiento, en el fondo, cuánto es lo que tengo que poner de aislante para que esto funcione, no tenga problema de convección, ¿cierto? O sea, que la convección al final me aporte más de lo que yo quiero, el aumento del diámetro. Y por otro lado, pueden decir, ok, esto aumenta, y quiero saber también cómo se tiene que mover este fluido, o sea, pensando, por ejemplo, acá, el H para determinar, ¿cierto?, una velocidad, cómo debería ser esta velocidad para que la convección baje, no sé, un 20%, una cosa así, por ejemplo, acá. O sea, aíslo y lamentablemente me doy cuenta que mi aislante me está generando un tema de aumentar la convección en vez de disminuirla. Entonces ya, estoy bajo el radio crítico, por lo tanto se está aumentando la convección. Yo no quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perfecto. Quiero que aquí la convección baje, dado la característica de cómo se está moviendo el fluido. ¿Y cómo lo hago eso? Con el V. Entonces, ¿cómo debería ser esta velocidad?
para que me afecte el H de tal manera de que me dé una transferencia de calor que yo quiero. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todos los conceptos se pueden ir relacionando. Van a tener la ayudantía el jueves. El jueves hablé con Sofía, la idea es que sean ejercicios lo más o menos pensando en la evaluación, pero no pensando que los prepare para la prueba, sino pensando en que lo que deben conocer, que va a ser evaluado en la prueba. La idea acá es que aprendan y no que mecánicamente se van a hacer ejercicios. Y importante, para la evaluación de la próxima semana. La parte de ejercicios va a ser en el horario de la clase, ¿sí? Pero la parte de materia van a tener harto tiempo para hacerla, y no porque sea difícil, sino porque sé que están con más cosas y en el fondo la idea es que la parte de preguntas conceptuales les sirva de estudio. Les voy a subir en todo caso las indicaciones bien al aula. La parte de materia va a ser que ustedes tienen que hacer un mapa conceptual de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Les voy a mandar el link también de qué aplicación utilizar. Al hacer el mapa conceptual, ustedes les va a servir de estudio y les va a servir para poder ir viendo cómo se están relacionando todos los principios que hemos visto. ¿Ya? Suena feo, pero créanme que al hacerlo se van a dar cuenta que no es tan terrible. Un mapa conceptual no es difícil de hacer, dado que es el primero que van a hacer. Quizás necesiten más tiempo para familiarizarse con la aplicación, pero no se preocupen que les voy a dar harto tiempo, no les voy a dar un par de días, sino van a tener hartos días para poder hacerlo. ¿Sí? Lógicamente no se copien, porque se va a notar. La disposición de cómo cada uno pone los mapas conceptuales es muy personal, se nota inmediatamente cuando se copian, de verdad, ¿sabes? Súper notable. Entonces, no lo hagan porque en el fondo es un esfuerzo para ustedes para que estudien, les va a servir. Y no todos consideran las mismas cosas, o los conectores o las palabras van variando, así que no, de verdad se nota, no lo hagan. Y eso también yo creo que les voy a dar hasta el sábado, hasta como sábado mediodía para que lo suban. Ya van a tener varios días para hacerlo. Igual les voy a subir el lunes o el domingo al aula las condiciones de cómo tienen que hacer el mapa, y no me estresa que tengan toda la semana para hacerlo. ¿Ya? Esta parte va a valer un 30% de la nota de la prueba, y el ejercicio, dependiendo si, bueno, para el resto, y ahí depende si es que hago un ejercicio o dos ejercicios o un ejercicio en varias partes, no sé. Eso todavía lo estoy ajustando, porque la idea es que sea del tiempo de la clase, no se expanda más que eso. Entonces tenemos igual poca ventana de tiempo. Y a esa hay que sumarle más o menos una media hora para que ustedes tengan para subir el PDF con la imagen de la resolución. ¿Ya? Entonces, más o menos, se supone que la evaluación debería durar como 2 horas, ¿sí? De las 8:15 hasta como las 10, más o menos. ¿Sí? Ahora, pensando que idealmente no tienen más pruebas, o sea, perdón, no tienen más clases después, genial, todo bien. Pero si es que alguien tiene más clases, por eso se va a hacer una ventana en la cual se abre el aula virtual para que ustedes accedan a la prueba, y a contar de que en el momento en que ustedes ingresan, empieza el contador de tiempo de, la, de las 2 horas más o menos, ¿ya? O 2 horas, hora y media. Sí, sí, de 2 horas. De 8, por ejemplo, sería como de 8 a 10, acá igual, el equivalente. La ventana de 2 horas para que puedan desarrollar la prueba. Pensando que en el ejercicio solo deberían demorar 1 hora 20, y el resto, porque si tuviesen problemas de conexión o cualquier eventualidad, ¿cierto? Que deberían demorarse 10 minutos, pero tenemos una ventana más adecuada, pensando que no es la idea que tengan problemas de conexión. Ahora, súper importante, si es que alguien tiene algún problema para subirlo, tiene que comunicármelo al tiro en el aula virtual. ¿Ya? El año pasado tuvimos problemas de eso, y en vez de subirlo, me mandaban las fotos al celular o al correo. O sea, habían formas de cómo hacerlo, no es problema. ¿Ya? ¿Qué otra cosa?
No sé, a ver, por lo menos de esta parte, ¿se entendió de qué se trata? La convección es un poco compleja, pero la estamos viendo de una manera que sea lo más práctica para lo que nosotros nos sirve. ¿Ya? Si no hay preguntas, no hay dudas. No, profe. Uy, lo escucho súper bajito. Ya, sí, creo que tengo el volumen muy, muy bajo. Ya, entonces vamos a